Lo fácil y económica que es hacer esta pasta casera, no lo vas a poder creer. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer fettuccini o tallarines verdes. Con solamente 3 ingredientes vamos a hacer estos fettuccinis o tallarines verdes para que te luzcas en tu próximo domingo de pastas. Es por eso que te invito a que te suscribas al canal, cliques en la campanita y nos dejes tu me gusta, que vas a aprender mucho. Los ingredientes los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Aclarado todo esto, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es procesar la espinaca. Acá tenemos espinaca que está cruda, la vamos a pasar a la licuadora, procesadora, y si no, en algún recipiente que le puedas dar con la licuadora en mano. Ponemos la espinaca ahí, que agregamos el huevo y acá lo vamos a procesar. ¿Cuánto? Eso va a depender de lo que vos quieras. Si vos querés que la pasta quede completamente verde, lo vas a licuar bien hasta que quede deshecho. Si vos querés que vaya quedando con pedacitos de hoja, le das poquito y listo. Yo quiero que quede bien verde, así que le vamos a dar a full. Una vez que la tenemos así, vamos a hacer la masa. Como te dije, solamente 3 ingredientes. Harina 4 ceros, el huevo y la espinaca. Vamos a abrir un hueco acá donde tenemos la harina, le vamos a poner y le vamos a ir poniendo casi todo, un poquito más de la mitad. ¿Por qué? Porque acá hay más cantidad. La idea es que te quede una masa dura. Si vemos que le hace falta, le ponemos un poco más hasta que lleguemos al punto que la podamos manejar. Una vez que se formó la masa, mira, te va a quedar así. A mí me sobró muy poquito, pero vuelvo a repetir, eso lo tenés que ir agregando de a poco porque no todas las harinas son iguales. Acá influye un poquito la marca, la humedad que haya en el ambiente, hace cuánto que está guardada la harina. Por eso anda poniéndolo de a poco. Una vez que la tenemos así, la pasamos a la mesada, la amasamos 5 minutos y la vamos a dejar descansar bien tapada unos 20 minutos para que se relaje y la podamos estirar. Ya reposada la masa, la vamos a cortar en 4 partes iguales y la vamos a estirar. Acá la puedes hacer o con palote o con la máquina. De cualquiera de las dos maneras es correcta. Yo lo voy a hacer con la máquina para ahorrar tiempo. Y si vos lo vas a hacer con la máquina, mira, ponemos un poco de harina en la mesada, un poquito. Ponemos la masa, espolvoreamos también un poquito la masa, aplastamos. Y una vez que la aplastamos un poquito, la vamos a pasar por la máquina. Primero vamos a empezar con los rodillos bien separados, los más separados que dé la máquina. La vamos pasando y a medida que la vamos pasando, vamos achicando hasta llegar al grosor deseado. Más de 2 milímetros ya va a quedar muy gruesa, así que lo ideal sería que te quede entre 1 y 2 milímetros. Lo ideal acá sería pasarla unas 2 o 3 veces por cada abertura que tengan los rodillos. Si la vas a doblar, cuando la doblemos, mira, la doblás, aplastás un poquito y es clave no ponerla así con la apertura para abajo para que el aire salga y no se nos rompa la masa. Una vez que llegamos al grosor deseado, la vamos a ir doblando. Mira, para que no se nos pegue, le pones un poquito de harina y la vamos doblando así y la vamos tapando con una bolsa o con un film. ¿Por qué? Porque vamos a estirar toda la masa y ya te muestro cómo cortarlos. Para cortar la pasta, mira, hay 2 maneras. Yo lo voy a hacer con la máquina, la vamos a cortar con la más gruesa, o acá los tallarines común.
Si vos no tenés la máquina, quédate que ya te muestro cómo se cortan a mano. Pero para cortarlo con la máquina es fácil, mira, vamos pasando por donde los queremos cortar, sean los finos o los gruesos, los fettuccinis como en este caso, y los vamos cortando. Y mirá lo que nos va quedando la pasta. Vamos a cortar todo y ya te muestro cómo queda. Para cortar los fettuccinis o tallarines a mano tenemos la masa ya estirada. Le vamos a poner harina por ambos lados. Acá es fundamental, tanto para estirarla, para cortarla con la máquina o con la mano, que tengan bastante harina para que no se queden pegados. Y una vez que lo tenemos así, vamos a visualizar dónde está la mitad y vamos haciendo estos pliegues así, hasta llegar a la mitad de la masa. Una vez que llegamos a la mitad, del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Y una vez que las tenemos así, con un cuchillo bien afilado, vamos a ir viendo más o menos, tomando en cuenta aproximadamente serán medio centímetro, vamos haciendo los cortes así. Y mira, para terminar, vamos por donde está la unión de las dos masas, vamos pasando un palito. Si vas a pasar un cuchillo, tened cuidado de no cortarlos porque ahí se van a cortar. Levantamos y vamos abriendo toda la pasta. Y así nos quedan los fettuccinis cortados a mano. Ordenamos todo acá y ya te muestro cómo queda. Y así nos quedan los fettuccinis una vez que están todos listos. Acá tenés dos opciones. Si los vas a comer en el momento, los dejás así media horita destapados que se oreen. Y si los vas a guardar, los guardás bien envueltos en papel film o en una bolsa 2 o 3 días en la heladera. Y si los vas a congelar, en el momento que los vayas a cocinar, van directamente del freezer al agua hirviendo. Esto lo puedes acompañar con cualquier salsa. No te pierdas el próximo video que vamos a hacer una salsa de lujo para esta pasta. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo capítulo.